Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la libertad por la verdad, es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Palabra del Señor. No sé si usted hoy nos acompaña por primera vez. Tenga la bondad, búsquese el Salmo 15. Si usted hoy nos acompaña por primera vez, levante su mano para que el ministerio de Nicodemo le haga llegar una Biblia y usted nos acompañe con la lectura. Salmo 15, allí. Si usted viene hoy por primera vez. Salmo 15. Salmo 15. Y usted tenga allí el Salmo 15 y usted va a decir conmigo: esta es mi Biblia, la palabra profética más segura. Decido estar con mi mente atenta y mi corazón receptivo a lo que Dios hoy me quiere decir. Ser animado, edificado y consolado por medio del Espíritu Santo, quien me guía a toda la verdad y me trae libertad. Lo declaro por el poder de la palabra, con la fe del corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de los Salmos es el libro más extenso de las Sagradas Escrituras, siendo el Salmo 119 el más largo, el capítulo más largo. Es un libro que esboza canciones. La mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David, algunos fueron escritos por Moisés, otros fueron escritos por Asaf. Y allí se revela el corazón de aquel que lo expresa, desde luego guiado por el Espíritu Santo. Hay salmos que leí cuando usted no sabe qué leer, qué decirle al Señor, en oración, lea los salmos, ore con los salmos. Hay situaciones en donde situaciones que yo he vivido y yo leo los salmos y yo me identifico con esas situaciones, porque finalmente expresan lo que había en el corazón del rey David y algunos otros autores. Salmos de angustia, salmos de alabanza, salmos de adoración. Muy bien, entonces recordemos lo siguiente: no hay un libro más actual que la Biblia. Fue inspirado por el Espíritu Santo y es como espada de dos filos que entra a lo más profundo de nuestro ser y discierne las intenciones de nuestro corazón. Amén. Salmo 15, versículo 1 en adelante, y el título de la predicación de hoy es Una vida intachable. Una vida intachable. Y vamos a mirar por favor el Salmo 15 y vamos a mirar varias cosas allí. Dice: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Eso es una pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos. ¿Quién puede habitar en el santuario del Señor? Recordemos que hubo una época en que existía un templo físico que fue destruido por un rey perverso. Y finalmente ese templo fue destruido y Dios lo permitió porque ahora nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Amén. Dígale al que tiene a su lado: usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces dice: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en comunión continua con el Señor? Dice: ¿quién puede vivir en tu santo monte? Geográficamente, el templo estaba ubicado en Horeb, o el monte de Sión. Es más, cuando se habla de adoración, se habla de Sión. Sión representa la presencia del Señor. Y dice también,
Y ahí entonces viene la respuesta. ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Y vamos a leerlo todos juntos, y no termino de leerlo hasta que yo no escuche sus voces. Estamos en la iglesia y no podemos tener una actitud como el templo. Yo creo que el templo está quedando en muy buenas condiciones. Tuvimos un tiempo de alabanza espectacular y venimos al Señor a descargarnos y a entregarle nuestro corazón. Entonces vamos a leerlo nuevamente, pero quiero escucharlos fuerte, por favor. Dice: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba. Muy bien. Aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Los hijos de Dios debemos ser gente intachable. Digan amén. Ese es el testimonio de nosotros como creyentes. Y en este texto se describe claramente las características del hombre y la mujer que habitan en el santuario de Dios. Y no es cuestión solamente de visitarlo de vez en cuando. La gente a veces cree que la presencia de Dios es cuestión de entrar y salir. Entonces entro y salgo. Entonces voy a entrar a la presencia de Dios. Voy a salir de la presencia de Dios. Como si fuera cuestión de entrar y salir. Como si usted le dijera al Espíritu Santo: váyase de mí y vuelva. Cuando somos su templo. La cuestión no es de que el Espíritu entre y salga o nosotros entrar y salir. La pregunta es vivir en constante comunión con el Señor. Amén. Entonces no es entrar y no es salir, es quedarse, es habitar. El Espíritu Santo vino para quedarse. Digan amén. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba. El Espíritu Santo vino para quedarse. ¿En dónde? En el corazón de cada creyente. Pero para usted y yo tener comunión con el Señor y vivir conectados constantemente con Él, tenemos que cumplir con unos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Vamos a ver cuáles son esos requisitos. Vamos a ver cuáles son. Y vamos a empezar con el primero: practicar la justicia. Job 31, versículo 13 al 15. Job 31, versículo 13 al 15. ¿Qué es el término, o cómo se conoce el término justicia? ¿Cómo lo definimos? Justicia es que cada uno recibe lo que se merecen sus acciones, ¿cierto? Cuando usted y yo no confesamos nuestro pecado, Dios se ve en la obligación de aplicar su justicia en nosotros. Cuando nosotros de manera voluntaria somos conscientes de nuestro pecado, pedimos perdón, nos arrepentimos, entonces ¿qué hace el Señor? El Señor extiende sobre nosotros ¿qué? Su misericordia. El hecho de que el Señor sea misericordioso no deja de ser justo, y el hecho de que sea justo no significa que deja de ser misericordioso. La justicia y la misericordia van de la mano. Entonces el Señor dice que usted y yo debemos practicar la justicia. ¿Qué es la justicia? Vivir una vida de rectitud, de obediencia. Y vamos a ver qué dice Job 31, 13 al 15. Dice: si me negué a hacerles justicia a mis siervos y a mis siervas cuando tuvieron queja contra mí,
¿Qué haré cuando Dios me llame a cuentas? ¿Qué responderé cuando me haga comparecer? El mismo Dios que me formó en el vientre fue el que los formó también a ellos, nos dio forma en el seno materno. Entonces usted y yo a veces de manera ignorante decimos a ciertas cosas, no es justo. No es justo, ¿cierto? A veces pasan cosas con nuestra vida y nosotros decimos, no es justo. Pero si hablamos de justicia, es un problema porque esa justicia nos mide a nosotros. Y al usted decir no es justo, entonces esa justicia también aplica para usted. Tenga cuidado de usted orar, Señor, haz justicia. No, usted lo que debe orar es ten compasión de nosotros, Señor. Ten misericordia. Porque si Dios hace justicia y clamamos por la justicia de Dios, entonces ninguno de nosotros podría estar sentado en esta silla. Estamos aquí por su misericordia, que es nueva cada mañana. Amén. Que llegará su justicia si finalmente, como les decía ahorita, si nosotros finalmente queremos vivir una vida engañando a Dios, burlándonos de Dios, sin ser conscientes de nuestro pecado, pues el Señor tendrá que aplicar su justicia a nuestra vida. Pero siempre habrá una oportunidad para aquel que se arrepiente. Amén. Y cuando hablamos de justicia, quiero ser muy claro, el amo y el siervo son iguales. Digan amén. Eso es lo que se conoce como justicia social. Y uno de los principios de la democracia que lo dijo Juan Calvino fue, si somos iguales ante el Estado, somos iguales ante Dios, somos iguales ante el Estado. El pastor Darío en su libro El Eterno Presente dice lo siguiente. Dice, no es posible salir del hoyo de la violencia si no hay justicia, a propósito de lo que está viviendo Colombia en este momento. ¿Por qué hay paramilitares? Porque hay guerrilla. ¿Por qué hay guerrilla? Porque hay injusticia social. ¿Por qué hay injusticia social? Porque hay corrupción. Un día leí en una caricatura en un periódico en donde estaban hablando el presidente de Bolivia y el presidente de Colombia. Era una caricatura, no fue un hecho real. Y en la caricatura se burlaba el presidente de Colombia, se burlaba del presidente de Bolivia y le decía, presidente, ustedes sí son bien chistosos, ¿no? En Bolivia es que ministro de la Marina cuando en Bolivia no hay mar. Y llegó y le dijo al presidente de Bolivia, más chistosos son ustedes que tienen ministro de justicia y en Colombia no hay justicia. ¿Cómo la ven? Entonces, primera característica de una persona intachable, ¿cuál es? ¿Cuál es? Practicar la justicia, vivir una vida de rectitud. ¿Realmente los cristianos estamos viviendo una vida de rectitud? Hoy en día las iglesias cristianas han crecido de manera exponencial. Tenemos templos llenos. La gente masivamente acude a los templos, pero paradójicamente hoy en día está la iglesia siendo menos influyente que hace 20 años atrás. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos viviendo nuestra fe. Porque ¿qué espera uno de un verdadero creyente? Una vida de rectitud, una vida de integridad. Pero lo que vemos es personas yendo a las iglesias como un escampadero, cambiando de domicilio. Ya no van a la iglesia tradicional, sino que van a una iglesia que los hace sentir bien, donde se sienten cómodos, tal vez donde les gusta el aire acondicionado, cantamos bonito, pero no hay un cambio verdadero. La vida cristiana tiene que llevarnos a un cambio de actitud, a un cambio de conducta y a una vida de rectitud. Segunda característica de una vida intachable. Segunda característica, decir la verdad. Dice Efesios 4:25,
Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Mi abuela me enseñó algo, me decía, el que miente roba. Dígale al que tiene a su lado, el que miente roba. Y hoy en día es muy común en algunos cristianos las mentiritas piadosas, como si los pecados tuvieran valor, cuando lo que nos enseña la palabra de Dios es que para Dios todos los pecados son iguales. Dígale al que tiene a su lado, para Dios todos los pecados son iguales. Entonces tenemos que tener cuidado con qué vara medimos a los otros, porque a veces asumimos una actitud fariseica, donde nosotros nos creemos más buenos que los otros. Entonces nos creemos con autoridad de darle valor a nuestro pecado. Entonces el pecado de nosotros es menos grave que el pecado del otro y nos sentimos con autoridad de juzgar al otro, cuando para Dios todos los pecados son iguales. Dígale al que tiene a su lado, para Dios todos los pecados son iguales. Y entonces, nosotros no podemos edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Y Cristo es la verdad. Su Espíritu nos guía a toda la verdad, edificando sobre mentiras. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios cuando vivo en mentiras. Porque la Biblia dice que el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás. Yo tengo que ser coherente, o soy o no soy. Entonces, quien miente no honra a Dios. Quien miente honra al diablo. Diga conmigo, quien miente no honra a Dios. Quien miente honra al diablo. Entonces la pregunta es, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos? Hijos de Dios. Y hay un dicho, y me perdonan si hay personas que de pronto tengan problemas, que tengan una piernita más larga que la otra. Me disculpan, y no es el ánimo de ofender ni burlarme, pero hay un dicho que dice que más fácil cae ¿quién? Un mentiroso que ¿quién? Que un cojo. ¿Sabe por qué? Porque Dios todo lo saca a la luz. Dígale al que tiene a su lado, Dios todo lo saca a la luz. Tercera característica de un hombre intachable: no calumniar. ¿Qué es calumniar? Es una forma de mentira siniestra, dañando la honra de otros. Maquiavelo dijo, calumniar y calumniar, que de la calumnia algo queda. Y hay que tener cuidado con las calumnias, porque las calumnias condenaron a Jesús a muerte. Dice Ezequiel 22:9, dice, en ti habita gente que con sus calumnias incita a derramar sangre, gente que come en los santuarios de los montes y que hace cosas detestables. Cuidado con las calumnias, queridos. Los pastores somos bien calumniados. No faltará el que diga que el pastor se está robando la plata de lo que se está recogiendo para el templo. O estarán pendientes si cambio carro, si compro zapatos. Porque el diablo es puerco. Pero hay corazones que son pervertidos y dejan que el diablo los engañe. Entonces, mucho cuidado con las calumnias. Porque con la misma medida que midas a otros, con esa misma medida vas a ser medido tú. ¿Y sabes cómo se llama eso? La llave de la reciprocidad. Más nos demoramos en criticar a otros, que a nosotros nos pase lo mismo. Dígale al que tiene a su lado, criar los hijos de otros es muy fácil. Pero cuando tú criticas a los hijos de otros, ten cuidado, porque seguramente que a tus hijos les va a pasar lo mismo.
porque esa es una ley espiritual. Amén. Decía Alex en la prédica hace 8 días que él llegó a la conclusión que finalmente las mujeres se visten para las mujeres. Las mujeres no se visten para los hombres. Porque una mujer sale a la calle vestida de cierta manera y todo el tiempo las otras mujeres son diciendo, mira cómo está de fea, eso no le sirve, eso es tal cosa, ese pantalón no le queda bien. Por eso un día un señor se puso a criticar a una mujer que iba caminando y le dijo, mira, esa señora camina como con un balín en las nalgas. Mire cómo se tongonea y dice, cuidado hermano que esa es mi mamá. Dice, mira que ya se le cayó el balín. Por favor, borren eso de la predicación. Dígale al que tiene a su lado, lo que hagas a otros te lo harán a ti. El calumniador será calumniado. Dígale al que tiene a su lado, el calumniador será calumniado. Y un tío me enseñó a mí que la lengua es el azote, por no decir la palabra fea. Cuarto, no hacer mal al prójimo. Otra cualidad del catálogo de una persona que tiene una vida intachable y que tiene comunión continua con el Señor, que habita en el santuario del Señor. No hacer mal al prójimo. Y vámonos para Romanos 12, versículo 17 en adelante. Y quiero que todos lo leamos, por favor. ¿Qué dice? No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Oiga, no paguen a nadie mal por mal. ¿Qué es pagar mal por mal? Es venganza. Y a veces pensamos que la venganza pertenece solamente a Jean-Claude Van Damme, en las películas de Jean-Claude Van Damme o las películas de Charles Bronson. ¿Se acuerdan? Los que son de otra generación, por favor, explíquenle quién era Charles Bronson. No era muy bonito, eso sí les puedo decir. No era ni Brad Pitt, ni como los actores de hoy. Cuando hablamos de venganza es simplemente que yo devuelva mal por mal. Es decir, la esposa le hizo algo a usted y usted le paga con la misma moneda. Eso es mal por mal. Su hijo fue grosero con usted y usted es lo peor de grosero que él. Eso es pagar mal por mal. A usted una persona no le hace un favor, entonces usted dice, cuando me pida un favor tampoco se lo voy a hacer. Eso es pagar mal por mal. Cosas de la vida cotidiana. No es aquí sacar una ametralladora, colgarlo del cuello, cometer un crimen. No, estamos hablando de cosas de la vida normal. No paguen mal por mal. ¿Qué dice después? Procuren hacer lo bueno delante de todos. Oiga, si te pegan en una mejilla, ¿qué debes hacer? Pon la otra. ¿Qué significa eso? Eso no se puede interpretar literalmente. Porque si usted lo interpreta literalmente, pasa como aquel cristiano que estaba, ese joven cristiano que estaba en el colegio y de pronto había aprendido en Roca Kids que debía, si alguien le hacía daño, tenía que ponerle una mejilla y después tenía que ponerle la otra. Y él lo interpretó de manera literal y estaba peleando y bajó los brazos y de pronto un niño le pegó a un lado, ¡pan! Y se levantó y le puso la otra y ¡pan! Y le pegó otra y dijo, hasta aquí manda el Señor. No podemos interpretarlo de esa manera.
Entonces, dice, si es posible, es decir, si no te hicieron el favor, ¿tú qué vas a hacer? Cuando te pidan un favor, tú lo vas a hacer, porque tú eres un hijo de Dios. Si tu esposo tuvo una mala actitud contigo, tú no le vas a pagar de la misma manera, tú vas a tener una buena actitud con él. Si tus hijos están siendo groseros, tú vas a ser cordial con ellos, sin perder la autoridad, porque eso no es perder la autoridad. La autoridad se afirma en el amor. Dígale al que tiene a su lado, la autoridad se afirma en el amor. ¿Y qué dice después? Leámoslo. Si es posible, oigan esto, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Amén. Actuando así, harás que se avergüence de tu conducta. ¿Tienes enemigos? Tal vez no los conoces, pero que los tienes. Y seguramente habrán personas que no quieren el bien para ti, pero el Señor dice que debes hacerle bien a aquellos que no quieren bien para ti. Y debes orar por ellos y bendecirlos, porque de esa manera nosotros ganamos la batalla y finalmente Dios se sale con la suya. Dice la Escritura en el versículo 21 que debemos vencer el mal, ¿con qué? Con el bien. Entonces dígale al que tiene a su lado, haz el bien y no mires a quién. Dile, haz el bien y no mires a quién. A veces creemos que tenemos que hacerle el bien solo a la gente de la iglesia. Solo a la gente. Tenemos que hacerle favores a los cristianos, a la gente de la iglesia. ¿Quién dijo? El bien a todo el mundo. Al vecino, al que se atraviesa, que se atraviesa en el camino. Si tienes la oportunidad de hacerle bien, haz el bien. Porque hacer el bien es sembrar en el reino de los cielos. Y cuando tú necesites un favor de alguien, de eso que has acumulado en el cielo, sirviendo a los demás, de eso mismo vas a recibir, porque en el banco de Dios tu saldo siempre va a estar lleno. Amén. Lo que nosotros sembramos, finalmente eso es lo que vamos a recoger. Quinta cualidad, no acarrear desgracia al vecino. No hay peor desgracia que uno tener un mal vecino o uno ser mal vecino. Amén. Lo que yo pueda hacer para bendecir a mis vecinos, hay que hacerlo. Amén. Hay muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos vecinos y de pronto no hemos sido muy bienvenidos. Cada uno tiene sus razones. Pero ¿qué me he propuesto yo como vecino? Porque seguramente a nadie le gustaría tener de vecino una iglesia cristiana. Y eso que nosotros somos como juiciosos. No somos muy bullosos. A veces somos bullosos, ¿cierto? Pero hemos tratado de poner cielo raso, de poner muros, de bajarle volumen a la música, de poder adecuar cosas, de poder tener buenos parqueaderos, precisamente para nuestro bienestar y para no molestar a los vecinos. Amén. Así tenemos que ser nosotros con nuestros vecinos. En el lugar donde vivimos, no acarreamos desgracia al vecino. Entonces yo voy a contarles que Abraham, el padre de la fe, Dios lo llamó de Ur de los Caldeos
y le dijo a Abraham: vete de la tierra donde estás. Deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. Y Abraham no obedeció. ¿Quién dice sí y quién dice no? ¿Y quién dice que obedeció a medias? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Y quién dice que desobedeció, que obedeció a medias? Obedeció a medias. ¿Por qué? Porque Abraham, ¿qué hizo? Se llevó a su esposa, pero ¿sabe a quién se llevó? A su sobrino Lot. ¿Y qué le dijo Dios? Deja tu tierra y tu parentela. Resulta que a veces Dios nos da órdenes claras, precisas, literales, y nosotros estamos buscando una interpretación. No necesitamos interpretar lo que Dios nos dice. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿Cómo? Al pie de la letra. Y entonces Lot se fue con su sobrino. Tal vez su sobrino él lo había criado. Como Lot no tenía hijos, entonces seguramente él lo adoptó, se lo llevó a la casa, le dio gusto, le compró bicicleta, le compró iPads, le compró un celular de última tecnología, lo crió, le regaló una moto cuando tuvo los 15 años, le regaló carro, le estaba pagando la universidad y ya era parte de su familia. Inclusive Sara hasta lo había aceptado como su hijo. Pero ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. Y de pronto Abraham pensó: pero es que yo no tengo hijos. Y el Señor le dijo: y yo te voy a dar hijos. Pero él dijo: debe ser que el Señor me va a llevar a la tierra y seguramente Dios ve a Lot como mi hijo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para Dios todo es posible. Y entonces se llevó a Lot. ¿Y qué pasó con Lot? Pasó el tiempo en la tierra prometida, que era un lugar desértico, donde Dios proveyó leche y miel. Porque el lugar de bendición no es un lugar geográfico. El lugar de bendición es el lugar donde Dios te lleve. Porque la bendición está contigo, la bendición no está en los lugares. Amén. Si Dios te lleva a donde te lleva, o si Dios te trajo a este lugar, pues aquí es donde Dios te va a bendecir. Amén. Hay muchos que se la pasan buscando la bendición en los lugares, buscando una visa en otro país, buscando unos papeles en otro país, consiguiendo plata prestada para irse para otra parte, y no le salen las cosas, y finalmente no se dan cuenta que la bendición la tenemos a la vista de nuestros ojos. Lo que pasa es que son nuestras actitudes las que no nos permiten ver la bendición del Señor. Y entonces, ¿qué pasó? Con el tiempo empezaron a tener problemas los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Imagínense el conflicto. Su querido sobrino. Y entonces Abraham, que era un hombre espiritual, ¿saben qué hizo? ¿Alguien se acuerda qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? Se reunió con Lot y le dijo: Lot, mire lo que Dios nos dio. Esto fue lo que Dios nos dio. Escoja usted la tierra que quiera y yo escogeré la parte que yo quiera. Pero escoja usted primero. Esa es la actitud de una persona que sabe que la bendición de Dios está con él. No es avaro, no es apegado a las cosas, sino que sabe que donde Dios lo tenga, ahí Dios lo va a bendecir. Con lo que Dios le dé, ahí Dios lo va a bendecir. ¿Y qué escogió Lot? ¿Alguien se acuerda qué escogió Lot? ¿Sabe qué escogió Lot? Sodoma y Gomorra. Se fue para Sodoma y Gomorra. Abraham se fue para el otro lado, tal vez desértico. La bendición de Dios estaba con Abraham. Floreció el desierto. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fue destruido por el pecado. ¿Por qué? Porque no todo lo que brilla es oro. Hay que pensar y hay que decidir con la visión de Dios. Amén. Y a veces la visión de Dios es contraria a lo que vemos con nuestros ojos físicos. Usted tal vez con estos ojos físicos, usted ve un piso sucio, usted ve un altar gris, usted ve unas paredes sucias, despintadas.
Usted tiene que pensar con visión, porque esto no es lo que el Señor tiene para nosotros. Estamos en un proceso. Entonces, vamos a mirar el sexto punto. Despreciar al reprobado espiritual. Y vamos a ver qué dice Hechos capítulo 13, versículos 6 al 12, y lo vamos a leer todos juntos, por favor. Hechos 13 del 6 al 12. Escuchen esto, para que no nos vayamos a engaños o interpretemos las cosas como no son. Dice, despreciar al reprobado espiritual significa que nada tienen en común la luz con las tinieblas. Y yo no puedo contemporizar con las obras de las tinieblas si soy un hijo de Dios. Porque la pregunta es, ¿a cuál reino perteneces? ¿Al reino de la luz o al reino de las tinieblas? Si perteneces al reino de la luz, tú no puedes contemporizar con el reino de las tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo estar en el reino de la luz y contemporizar desde lejos con el reino de las tinieblas. ¿Saben qué pasa cuando yo contemporizo con el reino de las tinieblas? Soy pasado del reino de la luz nuevamente ¿a dónde? Al reino de las tinieblas. Y la influencia la recibo ¿de dónde? ¿De dónde? De las tinieblas. Y entonces estoy en las tinieblas y digo, entonces me voy para la luz. Pero sabes una cosa, te vas para la luz, pero si estás en tinieblas no tienes entrada a este reino. Porque tú no puedes jugar en dos aguas. Yo tenía un compañero del colegio que era un excelente basquetbolista. Tenía unas manos así de grandes, sin mentirle. En la época en que yo jugaba basquetbol, hace rato, no habían muchachos altos. Todos éramos de mediana estatura y él era una persona por fuera del promedio. Era altísimo. Y él era de los que clavaba el balón. Eso es una cosa, uno no lo veía sino en televisión. Y este hombre clavaba el balón. ¿Y sabe una cosa? Perdimos 2 campeonatos departamentales de básquetbol. ¿Saben por qué? Porque nuestro amigo no jugaba para el equipo, sino que jugaba, ¿sabe para quién? Para las graderías. Y muchos cristianos no juegan para Dios, sino que están jugando para las multitudes. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Si me aplauden, allá estoy. No importa si renuncio a mis principios. Así no podemos jugar con el Señor. Con el Señor las cosas son muy serias. Y vamos a ver Hechos 13, versículos 6 al 12, que dice, recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Cuando usted y yo estamos desarrollando la obra de Dios, siempre va a haber oposición. Digan amén. Cuando usted se propone hacer lo malo, nadie se va a oponer. Pero cuando usted se propone hacer lo bueno, vivir en integridad y hacer lo correcto, siempre va a tener oposición. Entonces, cuando usted tenga oposición, no diga, ay, ¿será que es que no estoy haciendo la voluntad de Dios? No, usted diga, Señor, estoy haciendo la voluntad de Dios y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Y para los hijos de Dios a veces no es fácil vivir en integridad. Vamos a tener oposición. Hay personas que se van a incomodar con nosotros. Hay personas que les va a molestar nuestra presencia. Pero nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros no aborrecemos a las personas.
Nosotros tenemos que rechazar las actitudes, las acciones de las personas, pero debemos amar a la gente. Digan amén. No estoy de acuerdo con tu proceder, pero te amo y te respeto. Es muy diferente. Pero hay cristianos que asumen una posición de rechazo contra la gente y por eso a veces la gente no nos quiere. Porque los demás entonces sienten que nosotros lo que estamos es juzgándolos, señalándolos. Y a usted y a mí nadie nos llamó a juzgar. Hay que orar por las personas, hay que amar las personas, pero no contemporizar con lo malo que hacen las personas. Y si es necesario, en algún momento, cuando así se nos permita, sentar nuestra posición frente a algo que nos pregunten respecto a un proceder o a una conducta. Pero respetando a los demás. Sigamos, ¿qué dice entonces el texto? Dice, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elímas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Dígale al que tiene a su lado, hay que ser radical en cuanto a los principios de Dios. Nosotros no podemos vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Porque aquel que vendió su primogenitura por un plato de lentejas tuvo que huir con el corazón dañado. La primogenitura del Señor no podemos perderla por contemporizar con el mundo. Hay que permanecer firmes. Amén. Pregúntale al que tiene a su lado, ¿a cuál reino perteneces? Debemos rechazar lo que se practica en las tinieblas vehementemente y no a las personas que practican lo que se hace en las tinieblas. Y entonces usted dirá, bueno, listo, yo no rechazo a las personas, yo rechazo las actitudes, pero como yo soy luz, entonces no importa si soy luz, las tinieblas tienen que desaparecer y entonces todo el tiempo te estás moviendo en la oscuridad. Va a llegar un momento en que vas a caer. Porque es claro que nosotros no vivimos en un ámbito 100% cristiano. Vivimos en un ámbito secular, en donde se mueve el reino de las tinieblas y quien gobierna es el príncipe de este mundo. Amén. Y ahí desarrollamos nuestras actividades. Pero yo no pertenezco a ese lugar. Yo pertenezco al reino de la luz. Yo estoy ahí de paso. Y procuro relacionarme en lo posible con gente del reino de la luz, que practiquen mis principios. ¿Es claro o no es claro? Amén. Amén. Parece que no están como muy convencidos. No importa. El Señor los convence. Séptimo cualidad de una persona que habita en el lugar donde habita el Señor. Que vive en constante comunión. Honra al temeroso de Dios. ¿Ustedes saben que hay que honrar a la gente que es temerosa de Dios? Quisiera saber si está aquí el señor Héctor Trujillo. ¿No está Héctor Trujillo? ¿No está? La mamá de Héctor Trujillo. Ven para acá. Resulta que la mamá de, Héctor Trujillo recibió un reconocimiento por el IMPEC nuevamente, por la obra que Héctor hace en las cárceles de Colombia. Y hoy, aprovechando que no está Héctor, vamos a darle un aplauso a su señora madre, que finalmente ha sido una mujer que ha estado sembrando los principios de Dios en sus hijos. Dios te bendiga, Nancy.
Filemón, versículo 4 y 7. Vamos a leerlo juntos. Filemón 4, 7. O sea, tiene un capítulo, entonces el versículo 4 y 7. 4 al 7. ¿Listo? Filemón dice: siempre doy gracias a mi Dios. Está hablando el apóstol Pablo. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque ha reconfortado el corazón de los santos. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo romano que sirvió a Pablo en la cárcel y reconfortó a Pablo estando en la cárcel, y Pablo después le hace un reconocimiento público y pide que aquel que es su amo le dé la libertad, porque él es un hombre digno de ser libre por su conducta. También quiero hacer un reconocimiento público, no sé si está Ale Rodríguez y su esposa Diana, quienes fueron condecorados en estos días por FENALCO, por su excelencia en su empresa. Eso es una bendición y eso honra el nombre de Cristo, porque las buenas acciones de los creyentes honran al Señor. Amén. Dígale al que tiene a su lado: la excelencia honra a Cristo. Muy bien. Cumplir lo prometido. Dice el libro de Eclesiastés: es mejor no prometer que prometer y no cumplir. El cristiano debe ser una persona cumplidora de su palabra. Digan amén. Yo me crié con un papá que mientras yo era niño todo el tiempo me dijo ahorita. Entonces, cuando a mí me presentaron a Dios como padre, yo pensé que Dios prometía y nunca cumplía. Ahorita, y el ahorita pasó y mi papá se murió y no pasó nada. A Dios gracias, tengo un Dios que es fiel y finalmente cumple lo que promete. Entonces, si nosotros nos comprometemos en algo, debemos cumplir lo que prometemos, queridos. Amén. Y dice la Biblia que debemos tener cuidado cuando hagamos votos al Señor. Ay, Señor, si me sale esa platica, entonces yo doy un dinero para la iglesia. Le salió la platica y a usted se le olvidó la promesa que hizo. Alguno estará diciendo: si me ganara el baloto, y no se lo gana porque Dios conoce su corazón. Cuando estamos en la mala, le prometimos a todo el mundo el cielo y la tierra. Si me va bien, si me va bien, si me va bien. Y nosotros no nos damos cuenta que Dios no solamente prueba nuestro corazón en la escasez. El Señor también prueba nuestro corazón en la abundancia. Y en la abundancia nos olvidamos del prójimo y nos olvidamos del Señor. Entonces, estamos en la mala y empezamos a hacerle promesas a Dios y no nos damos cuenta que ya Dios probó nuestro corazón en la abundancia. Entonces, tenemos que ser probados en la escasez para que Dios nos enseñe fidelidad para poder después ser fieles en la abundancia. Amén. A veces creemos que tenemos mucho y que eso mucho que tenemos nos va a durar toda la vida. El sueldo que tenemos, la casa que tenemos, el carro que tenemos, el prestigio que tenemos, nos puede durar toda la vida si somos fieles al Señor. Pero lo podemos perder si no somos íntegros, si no somos éticos, si no somos fieles al Señor. Inclusive podemos perder nuestro propio hogar. Amén.
Punto 9. Desechar la avaricia. ¿Qué es la avaricia? El amor al dinero. La Biblia nos enseña que el dinero no es malo ni es bueno. Amén. De hecho, hay algunas corrientes religiosas que predican la teología de la miseria, y eso no es bíblico. Y hay otras que predican la teología de la prosperidad. Ven a Jesucristo y tendrás carro, casa y beca y tus problemas se acabarán. Tampoco es bíblico. ¿Qué es bíblico? Trabaja de manera honesta, con excelencia, con integridad, y el Señor va a bendecir el fruto de tus manos. Amén. Sé fiel en tus diezmos y en tus ofrendas, y el Señor te va a bendecir. Sé una persona íntegra, dadivosa, fiel, y Dios te va a bendecir. Ese es el principio bíblico. Amén. Dice Ezequiel 22:12, dice lo siguiente: también hay entre los tuyos quienes aceptan soborno para derramar sangre. Tú practicas la usura y cobras altísimos intereses. Extorsionas a tu prójimo y te olvidas de mí, lo afirma el Señor. Y en Lucas 21, versículo 1 al 3, busquémoslo por favor todos juntos y lo leemos. Lucas 21 del 1 al 3. El avaro es aquel que pone sus bienes materiales por encima de las personas y por encima de Dios mismo, que negocia sus principios por dinero. ¿Ustedes han escuchado el dicho que dice, toda persona tiene un precio? Cuando usted a alguien lo soborne y le diga, toda persona tiene un precio, ¿cuál es su precio? Dígale, mi precio es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz y nadie la puede comprar. Lucas 21 del 1 al 3, ¿qué dice? Leámoslo todos juntos. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. ¿Saben por qué? Porque dio no de lo que le sobraba, sino que dio ¿de qué? De lo que tenía. ¿Das de lo que tienes o das de lo que te sobra? Hay personas que dan y dicen, ay, voy a regalar una ropita que tengo. Y sacan el pantalón roto, manchado, los zapatos rotos, el pantalón que ya no es de moda, que ya no se usa, que no sirve sino para un trapo, para limpiar un carro o para betunar los zapatos de alguien. Listo, entonces regalemos los juguetes de mi hijo que ya no tienen. Entonces van y regalan la muñeca sin el ojo, con la mano torcida, rayada la muñeca cuando su hijo tenía el marcador, le rayó la cara a la muñeca. Un día, yo les cuento la anécdota que un día llegó una señora muy bien puesta a regalar la muñeca de su hija. Y en ese tiempo estaba el pastor Fernando de pastor y estaba su señora madre, una señora hermosísima, con un corazón espectacular. Y llegó la señora toda encopetada a llevar la muñeca y llevó una muñeca con un ojo metido, tuerta la muñeca. Dañado los ojos, las manos y con una mano sin dedos porque se le habían comido los perros, se le habían comido los dedos, entonces la mano era así. Y de pronto la mamá del pastor la vio y dijo, ¿y usted le va a dar eso al Señor? La pregunta es, ¿qué opinaría si el Señor le diera eso a su hija? La señora se puso colorada, se fue y no volvió a la iglesia. Porque el que es avaro le tocan lo que más le duele y se llena de motivos. Pero Dios nos da los bienes materiales no para que nos enseñoremos de ellos, sino para que Él sea el Señor sobre nuestros bienes materiales.
Amén. Porque hay una morada que va a permanecer para siempre. ¿Y saben dónde está esa morada? En el cielo. Lo que está aquí en la tierra es pasajero. Amén. Hechos 8, versículo 9. Resulta que yo tenía, inicialmente pude comprar un carro, estábamos sin carro mi esposa y yo, y pudimos comprar un Spark, una persona de la iglesia nos lo vendió en muy buenas condiciones, lo pudimos comprar, pero llegamos a la conclusión de que nosotros necesitábamos 2 carros. Estuvimos en una feria del automóvil, nos gustó un carro que era un Kia Spice, 1250 centímetros cúbicos, negro, espectacular. KDN 481, rines de lujo, pintado lo de los frenos por dentro rojito, deportivo. Me encantaba ese carro. Entonces mi esposa se iba a trabajar en el carrito Spark y yo me iba en el otro carro feliz. No le sonaba nada, espectacular. Llegó un momento en que tuvimos muchos gastos. ¿Y qué nos tocó hacer? Sacrificar a Isaac. Spice Kia 2015 481. La cuota muy costosa, estábamos muy apretados económicamente. ¿Y qué nos tocó hacer? Venderlo. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios nos da son para deshacernos de ella cuando necesitamos solucionar problemas. Nosotros no nos podemos apegar a los bienes materiales, porque un día los vamos a tener y otro día no. Y si por circunstancias de la vida tenemos que deshacernos de ellos, pues a su debido tiempo el Señor nos va a restituir de nuevo. Amén. Pero eso no tiene por qué amargarnos la vida, sino por el contrario, recibir las cosas con gusto. Diga conmigo, somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y como administradores tenemos que cuidar las cosas, ser buenos mayordomos, mantener las cosas en buenas condiciones, pero no ser apegados a los bienes materiales. Y por último, rechazar el soborno. Rechazar el soborno. Yo no debo ni sobornar y tampoco tengo por qué dejarme ser sobornado. Amén. Hay personas que compran voluntades haciendo regalos. Ojo, la Biblia dice que con regalos se llega a presencia de gente importante. Pero Dios prueba nuestro corazón y conoce nuestras intenciones. Nosotros no podemos sobornar ni dejarnos sobornar. Amén. Cuando usted es creyente, ¿cierto? Usted es un hijo de Dios. Usted va en su carro, de pronto lo para un guarda de tránsito y de pronto el guarda de tránsito le dice: hay 50,000 maneras de arreglar esto. O hay 100,000 razones para encontrar la solución a esto. Y usted se presta para ello. Usted está abriendo la puerta al reino de tinieblas y usted está abriendo la puerta a la ruina en su hogar y en sus finanzas. Porque usted lo que está haciendo es contribuyendo a la corrupción de este país. Entonces usted dirá: pero es que todo el mundo lo hace. Sí, pero es que usted no es todo el mundo, usted es un hijo de Dios. Amén. Ay, pero es que yo no tengo la plata para pagar el parte. Pues mire a ver cómo hace. Mire cómo lo financia. Pero usted no puede ser partícipe de la corrupción de este país. Porque entonces usted dice: miren los políticos corruptos, miren los senadores corruptos, mire esa gente corrupta, y usted por debajo de cuerda haciendo cosas corruptas. Entonces el corrupto no es él, el corrupto también es usted. Puede que el otro se robe más que usted, pero es que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. Y si usted miente en cosas pequeñas, usted va a mentir en cosas grandes.
Si usted se apropia de cosas pequeñas, usted también se va a apropiar de cosas grandes. Si usted se presta para sobornos en cosas pequeñas, también se va a prestar para sobornos en cosas grandes. Amén, iglesia. Amén. Entonces, no podemos prestarnos para comprar poder, posiciones o prebendas con dinero, como si a todo pudiéramos ponerle precio. Dios es quien nos promueve, Dios es quien nos bendice. Amén. Y si hay una manera de hacer las cosas, y es la única que funciona, y es hacer las cosas con rectitud. Amén. De pronto a usted le ha funcionado hacer las cosas no en rectitud, sino sobornando, pero usted tarde o temprano tendrá que pagar, y el diablo se lo va a cobrar al 100 por 1 y se lo va a saquear todo. Pero si usted permanece firme y fiel, a usted Dios lo va a bendecir. Amén. Yo conozco personas que consiguieron grandes capitales en negocios ilícitos. Y hoy en día se convirtieron al soñar. Y lo que consiguieron con negocios ilícitos lo perdieron todo. Y les tocó volver a empezar de nuevo. Hoy en día caminan en el camino del Señor y su vida es diferente. Con Dios las cosas son serias. Amén. Dígale al que tiene a su lado, de Dios nadie se burla. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Dios, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por recordarnos cosas que tal vez habíamos olvidado. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú nos amas y porque tú quieres que nosotros habitemos en tu presencia, en tu santuario. Permítenos seguir cada una de estas pautas, Señor, para vivir vidas intachables. Porque así es como quieres tú que vivamos. Que seamos la luz de este mundo, Señor, pero una luz que no negocia sus principios. Una luz que no se mueve en diferentes aguas, Señor. Una luz que no es luz y tiniebla, Señor, porque no podemos ser las dos cosas, Señor. Te bendecimos, Señor, te amamos, te exaltamos, Señor. Bendice la iglesia. Oramos para que toda persona que lucha, Dios mío, y que tal vez eso es una lucha intensa, Señor, Dios mío, pueda renovar su manera de pensar, Señor. Padre, porque tú cumples, Señor, tú cumples, tú eres fiel, Señor. Te amamos, Señor, te exaltamos y te bendecimos. En Cristo Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.